Cuando la persona es consciente de ella, o sea, cuando está centrada en su interior, nota cuándo llega el límite o cuál es la medida justa. A veces fijamos la medida sirviéndonos de nuestra razón, del intelecto, ¿no? Pero esa resulta equivocada. Cuando en una persona, ¿no? Brota un sentimiento fuerte y auténtico, ¿no? Esto le indica, ¿no? Si la persona se entrega a ese sentimiento, le indica la medida. Y nunca se puede pasar de la medida justa. Es diferente cuando alguien se imagina un sentimiento con el sentimiento de ser una víctima. Ese sentimiento es falso y ahí se está excediendo la medida justa. La persona no está centrada. Sin embargo, el sentimiento que brota inmediatamente de una situación contiene la medida justa, aunque nos imaginemos que es desmesurado. De pronto se siente claramente, uno siente ahora está bien, o sea, como que está bien. De esa manera, cuando uno internamente siente que algo está bien, es posible encontrar la medida justa en otras situaciones. Algunos piensan que la medida pequeña sería más segura que la grande, pero no, solo la medida justa es la segura. Entonces Sida pregunta, en la compensación entre el dar y el tomar, primero hay que esperar para encontrar la medida justa, la medida adecuada para cada uno. Y Hellinger le responde, la medida resulta de la interacción con un asunto, o con una tarea, o con una persona. Es imposible calcularla de antemano. Y hablando de la medida justa, alguien pregunta sobre el precio. Este asunto de tener que pagar un precio, ¿no? De que nos sentimos a veces impelidos a tener que pagar un precio, ¿no? Y esta es Clara, que dice que está cansada, y que ella este tema, ¿no? De la compensación entre el dar y el tomar, le trajo el recuerdo, ¿no? De su accidente. Que hace 9 años ella tuvo un accidente de tráfico y siempre vio este tema de la compensación referido, ¿no? Lo relacionó esto de su accidente de tránsito al tema este de la compensación entre el dar y el tomar. El accidente que tuvo fue con un hombre, ¿no? Y piensa ella que ese accidente puede estar relacionado con la familia. Y Hellinger le dice, bueno, y ahora que lo sabes, ¿qué haces con todo esto, no? Y Clara dice, no lo sé. Entonces Hellinger le dice, las secuelas del accidente son irreversibles. Ahora vas a tener que lidiar con ellas. Pero puedes atenuarlas recordando lo que viviste ayer, dando un lugar en tu corazón a todos los que pertenecen a tu familia. Así habrá paz. Lo demás lo tenés que tomar como tu destino, tu propio destino, ¿no? Y habla acá ahora Hellinger acerca de los traumas, los accidentes y las fatalidades. Muchos de los que sufren fatalidades, por ejemplo, personas que fueron torturadas o se salvaron de un campo de concentración, se olvidan de lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Clara dice que sobrevivieron. Y Hellinger dice que acabó bien. Y esto es lo más difícil de tomar. Tomaste lo que cada uno había dado por tu vida, dice, al precio que habían pagado. Y todos se mostraron amables contigo. Cuando alguien ha pagado un precio, también quiere decir que no fue en vano. Y Clara dice, ¿quieres decir que el precio fue el accidente? Y Hellinger le dice, no. Los demás pagaron el precio por tu vida y quieren ver que no fue en vano. Es decir, si tomas tu vida al precio que los demás pagaron por ella y le sacas partido, los demás estarán reconciliados con el precio que pagaron. En cambio, si tú misma no permites que las cosas te vayan bien, el precio se pagó en vano. Habla Sophie. Dice que no tiene preguntas en relación directa con la familia, pero de repente noto muy claramente que si hoy en día me encuentro tan bien, se debe a mi posición segura con mi padre al momento de morir mi madre.
Y Hellinger le pregunta, ¿cuándo murió tu madre? Y Sophie dice, yo tenía 7 años, pero mis hermanos no lo sobrellevaron tan bien. Entonces Hellinger, mirando a las personas, dice, es posible determinar inmediatamente su nivel emocional básico. El estado emocional al que la persona se retira para tener el mínimo estrés. Cuanto más feliz es, su estrés es mayor. Y lo mismo cuando más infeliz es. Es posible clasificar a las personas por su estado emocional básico, imaginando una escala que pasa del 0, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Como una medida, el 0 hasta el 100 negativo, ¿no? Como punto más bajo, hasta el 100 positivo, perdón. Tú te encuentras, dice, desde el 100 negativo como el punto más bajo al 100 positivo como el punto más alto, ¿no? Tú te encuentras en el 50 negativo. A quien se encuentra en el nivel negativo de su estado emocional básico es porque le falta uno de los padres. Anne, por ejemplo, se encuentra en el nivel positivo de su estado emocional básico. Clara, curiosamente, va subiendo. Se dice que el nivel emocional básico es invariable, pero yo descubrí cómo se puede influir sobre él. Y bueno, dice Sophie, espero que me digas algo al respecto. De lo contrario, hubiera podido ahorrarme esta introducción tan larga. Cuando uno integra al padre y a la madre, ¿no? Ausentes o excluidos, el nivel emocional sube unos 75 puntos. O sea que fíjense en que todo tiene que ver con el padre y la madre, ¿no? Un niño que pierde a uno de los padres en edad temprana no puede soportar la aflicción porque es demasiado débil. Entonces el niño reacciona con rabia. Es una forma de expresar el dolor. Más tarde, cuando pretende llegar al dolor, no lo consigue, sino que llega a la rabia. Este hecho le avergüenza. Sin embargo, se trata de la forma adecuada del dolor en un niño. Los padres saben que esta es la forma adecuada. ¿No? Y pregunta a Hellinger, ¿de qué murió tu madre? Y Sophie dice, de las consecuencias de una operación. La verdad es que ella estaba psíquicamente enferma, siempre estuvo enferma y no se recuperó. Y Hellinger dice, quisiera hacer un ejercicio contigo, nada dramático, de manera que entres en contacto con tu madre y con el amor que sientes hacia ella. Pero solo si tú también quieres. Y Sophie dice, me da un poco de miedo. Y Hellinger dice, siempre pasa esto. Pero es algo sano y muy simple. Entonces Sophie dice, de acuerdo, ¿no? Y le dice a Clara, ¿me vas a ayudar con este ejercicio? Acuéstate de espaldas en el suelo, cierra los ojos y simplemente permanece así. Ahora échate tú a su lado, ¿no? Le dice Sophie, ¿no? A Sophie, perdón. Le pide a Clara que se acueste, ¿no? Y a Sophie que se acueste a su lado, ¿no? También de espaldas, dejando una pequeña distancia, con la cabeza aproximadamente a la misma altura que la de ella. Imagínate que te encuentras de niña al lado de tu madre enferma, mirándola con amor. Mírala, respira profundamente, deja la boca abierta. La estás viendo en su enfermedad. Mírala con amor. Ella respira, siente su dolor, llora, ¿no? Y le pregunta a Hellinger, ¿cómo le decías a tu madre? Mami. Dile, querida mami. Y dilo tranquilamente, ¿no? Bendíceme. Al cabo de unos instantes, al cesar el dolor, Hellinger dice, ven, ya está. El método básico es llegar a la solución mediante el amor. Una vez que se ha llegado al amor, se puede seguir trabajando. Entonces, hablando de este nivel emocional básico que habla Hellinger, desde el cual se parte para saber si estamos en el negativo o en el positivo, una pareja, aquí, un hombre y una mujer, y vamos a comprender cómo es
este tema, ¿no? De dar y tomar. El que toma es humilde, debe frenarse y renunciar a un poco de su fuerza. Solo entonces el otro puede darle, no antes. Pero la persona también recibe fuerza y por esta a su vez da. Eso es humilde, ¿no? Pero así ambos miembros de la pareja siempre permanecen en un mismo nivel, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos? En lo bueno, cuando le doy algo bueno a él me tiene que dar algo un poquito más bueno de lo que le di. Cuando era algo malo, cuando es un daño, o sea, le hice mal a él, entonces él me hace un daño menor a mí, para seguir equilibrando, ¿no? Si en una relación de pareja el hombre tiene algo que a la mujer le falta y la mujer tiene algo que al hombre le falta, son iguales para poder dar y recibir. Acá existe igualdad. Yo tengo algo que me falta y ella también. Entonces podemos darnos y tomar, dar y tomar. Pero en una relación, cuando uno da más que el otro, ¿no? O este toma más que este, la pareja fracasa. Toda relación comienza con una renuncia obligada, puesto que la medida del dar y del tomar es limitada. Limitada, no ilimitada, ¿eh? Limitada, en cualquier relación. Algunos buscan una relación en la que no exista esta limitación, pero no existe. Quien se desprende de esta ilusión se mentaliza para una relación modesta, pero esta, justo por renunciar a grandes pretensiones, resulta feliz. Entonces Frank pregunta, ¿es bueno para los hijos que vengan a vivir conmigo? Que es el padre, ¿no? Y él dice que sí. Pero Frank dice, esto se contradice con lo que veo actualmente, porque parece que mis hijos están felices con la madre, ¿no? Dice él. Mis hijos están felices con su madre. Bien, vamos a poner, no sé cuántos hijos tenía él, porque la verdad que no me acuerdo, a ver si acá lo dice. Claro, los hijos están felices porque tu mujer es una buena madre, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es llevar en tu interior la imagen de que es bueno y después dejas que la imagen trabaje por ti. Es decir, así está bien. La imagen lo hace por ti, le dice Hellinger. Tú esperas hasta que la imagen desarrolle su efecto. Y eso es lo que nosotros no queremos esperar, que la imagen desarrolle el efecto. Y ahora va a hablar Dagmar, ¿no? Que dice que cuando termina esta constelación de Frank, dice, mi primera reacción fue pensar, no es posible que los hijos estén al lado de Frank sin que yo tenga ningún hijo con él, ¿no? Dice Dagmar, que es una mujer Dagmar, ¿eh? Esto me preocupa y debe tener que ver con un aborto voluntario y otro espontáneo que tuve recientemente. Tengo sentimientos muy ambivalentes al pensar si quiero tener un hijo con Frank o si deseo que tengamos otro futuro. Y acá él habla de esto de la segunda mujer, ¿no? Porque Dagmar, vamos a imaginar que esta es Dagmar y que este es Frank. Frank tenía una mujer anterior, ¿sí? Él tenía una esposa anterior y con esa mujer tuvo hijos. Tuvo 3, sí, creo que vamos a poner que 3, no sé cuántos eran. Tuvo hijos. Los hijos actualmente viven con esta, que es la madre, ¿sí? Entonces ella, que es la nueva pareja de Frank, porque se separa de ella, ¿no? Plantea esto, ¿no? Que no sabe si quedarse no, en realidad lo que tenés que hacer, Jamie, más que pedir, porque es como que pedir, no sé si funcionará, es encontrar una solución para tu alma, ¿no?
tu imagen interna. Por eso es bueno que lo consteles, ¿no? Para que puedas ver por qué te pasa eso que no puedes aceptar que él salga a trabajar. Entonces ahí sí vas a poder encontrar. Porque si vos pedís que te venga, porque nosotros tenemos esta idea, ¿no? Hellinger lo plantea muy claro, ¿no? Y a nosotros nos cuesta aceptar esto, porque estamos con la religión hasta la cabeza, ¿no? Y hoy en día, que es la era espiritual, estamos todos peor, o sea, más locos de lo que ya estábamos, ¿no? Él habla del cielo que enferma y la tierra que sana. Nosotros queremos pedirle a lo que está allá, en el cielo, que me dé ayuda, que me venga algo, que me venga algo. Si yo también quisiera que me venga la suerte de ganarme el loto, comprarme una casa e irme de esta casa. ¿No? Todos queremos algo. Bien. Y no funciona así. Por eso tenemos acá en la tierra, tenemos que sanar, ordenar. Sanar viene a ser ordenar nuestras relaciones, nuestras imágenes internas, ordenarlas para que podamos ver la solución. Si no, la solución está ahí, no la vemos. Bien, y así encontrar paz, ¿no? El interior. Nosotros lo metemos a Dios en todos los asuntos, por eso está que pedimos, que le pido al universo, ahora estamos, le pido al universo, los ángeles, le pedimos a todos que, porque nosotros queremos, o si no decimos, ay, espero tener suerte, porque suerte es que me pase lo que yo quiero, ¿sí? Si no me pasa lo que yo quiero, tengo mala suerte, y así estamos todo el tiempo en esas polaridades, es una oscilación constante, ¿no? Bien, entonces ella está en contradicción porque no sabe si dejarlo, si tener hijos con él, no sabe qué tiene que hacer y encima tuvo 2 abortos recientes, uno voluntario y otro involuntario. Entonces le dice Hellinger, quiero decirte algo. Si la imagen se realizara de la manera que acabamos de ver aquí, para ti rige el siguiente principio. Para los hijos de Frank, ella, como Dagmar, como nueva pareja, no tiene ni derechos ni obligaciones. Este es el asunto de él, de Frank, y de ella, su primera mujer. Ella es solo la mujer de Frank, y nada más. Entonces puede decirle Frank a sus hijos, ¿no? Ella le dice a Frank, ¿no? Perdón, primero. Yo solo soy la mujer de Frank. Todo lo demás lo arreglan él y su madre. Si eres amable con ellos, él te debe algo, porque haces algo a lo que no estás obligada. O sea, si ella se comporta de manera amable con ellos, está haciendo algo a lo que ella no está obligada, ¿no? Y Dagmar dice, yo soy amable con sus hijos. Y Hellinger dice, bueno, uno puede ser amable con otras personas, no se trata de eso. Me refiero a que hagas algo especial por ellos. Por ejemplo, cocinar para ellos. Eso merece ser valorado especialmente. Entonces Frank debe reconocer que haces algo especial, ¿no? Y entra en juego el amor hacia Frank, pero es algo especial y él debe valorarlo. Sí, dice Dagmar, yo le hice regalos, fui amable en las Navidades. Bueno, eso es mucho, dice Hellinger, porque así estás queriendo ocupar el lugar de la madre, ¿no? De los niños. Solo tienes que ser amable de una manera muy general. Y la segunda mujer, que sería ella, ¿no? Se le recomienda discreción. Frank hace lo que haya que hacer por los hijos. Tú lo apoyarás, pero manteniéndote en un segundo plano, ¿no? Ella se tiene que mantener en un segundo plano y eso es lo que hay que tener en cuenta.